¿Qué es lo que busca un autor de terror causar en el lector? Mira, estoy de acuerdo en que llevar el terror cósmico, por ejemplo, de Lovecraft, o creo que Machen también tenía así como esa cosa, llevarlo a la tele. Siempre ha sido difícil. Quien más lo ha logrado y está por ahí nomás ha sido Stephen King, que Stephen King ni siquiera se lo propone porque él no es que él quiera ya que viene su novela al cine, sino que a la gente le interesa tanto y es tan vendible que se hace. Pero todos sabemos que las películas de Stephen King no son muy buenas. Sí hay algunas películas independientes que son buenas y que han sido cosas de Lovecraft, por ejemplo, que es como la típica. Pero más yo he visto unos cortos independientes buenos de Poe, que es lo que me ha tocado ver a mí. Ahora, ¿qué es lo que el lector de terror quiere hacer sentir al lector? No es tan secundario, es más importante lo que tú estás escribiendo. Ya será trabajo del lector ver si lo disfruta o no, cosa que yo tuve suerte porque me fue bien con eso, sobre todo en el 2012, que cuando publicamos nuestra primera antología con Chile del Terror, dijimos, ¿sabes qué? Hay material bueno, vamos a hacer una antología, y fuimos el segundo libro más vendido en Chile ese año. Primero fue Juego de Tronos, que era George Martin, no tenéis cómo ganarle a un bestseller, y luego veníamos nosotros. Esa fue la primera vez que pude comer de mierda y se sintió, wow, ¿sabes qué? Lo puedo hacer, ¿cachai? ¿Cómo fue en general el aspecto de los escritores de terror, en general más o menos, de escritores de terror en Chile? Como a qué se abocan, qué recursos utilizan o en qué se ambientan. Hay dos tipos. El primero, que es como el Tony, ¿cachai? Que es como, voy a hacer mi presentación de terror en un cementerio, ¿cachai? O yo soy black metalero. Tú me veías, o sea, no me gusta el metal, el rock, ¿cachai? Pero no. El tema del literario, o sea, claro, si tú pones la música como arte al lado de la literatura, es un complemento. Pero todo eso de hacer del escritor como un payaso, ¿cachai? Nunca fue conmigo. Eso es lo que te puedo decir. Y en cuanto a lo que es la narrativa y la diferencia con la poesía, porque tú también has trabajado en poesía, ¿cómo abordan la poesía de alguna manera? Claro, antes, yo creo que todos los escritores que quieran tomarse en serio su arte, su literatura, estaría bueno que, o sea, claro, habrán afortunados que no han pasado por momentos grises, digamos, de esa forma. Pero los que lo hemos pasado, ocupamos eso como herramienta. Y si a eso tú le sumás siquiera un poco más allá de la mediocridad, o sea, que tú te des cuenta que podías escribir algo que valga la pena. Y no te estoy hablando de esta cosa que los escritores llaman ese momento de inspiración, el éxtasis. No, algo que está más abajo, ¿no? Si tú eres capaz de hacer eso, ni siquiera vas a necesitar otros tipos de arte. No sé, hace poco leía que Alan Moore, por ejemplo, el escritor de cómics, el inglés, él no escribe con música, porque él siente que se va viendo impulsado por un camino que no le corresponde a él, entonces no está escribiendo a partir de la creación misma. Yo en mi caso, claro, escribo en silencio, tengo mis locuras, no sé, me gusta prender un incienso, pero ahora no tanto porque soy alérgico. Así que me compré una caja, ¿cachai? De estas eléctricas que son bien. Y ahí me lanzo. A partir de ahí viene todo la sinapsis que yo empiezo a hacerse. Bien. Lo otro, tú también eres fundador y eres director actualmente de lo que es Ácidos Literarios, que es como una especie de tertulia digital en la cual hay escritores de toda Latinoamérica, incluso hay alguien de España, si no me equivoco. Sí. Y que toman todo como muy crítico, claro, también con un poco de ironía, hay algo de humor también, pero ¿cómo ha sido? Dime. Pero es real. Pero es real, claro. ¿Cómo ha sido esa participación de escritores de Latinoamérica y de España en cuanto
al sociabilizar lo que uno hace, conocer otros aspectos, tenemos en ácidos literarios también hay esto que se llama escritores fantasmas. Entonces, ¿cómo ha sido esa experiencia de tener a ácido literario a cargo? Responsabilidad, en el sentido de que yo creé ácidos literarios porque yo siempre he sido crítico, ¿cachai? Con la mala literatura. Y lamentablemente hay mucho de mí que me cuesta como no decir las cosas. Ahora yo entiendo que puede haber un autor novel que acaba de publicar sus cosas y llegue otro tipo y le diga, ¿sabes qué? Esta cosa está muy mal escrita. Lamentablemente eso lo tenemos todos los escritores cuando acabamos de publicar y tenemos el ego tremendo. Pero ahora que creé ácidos, yo ya tenía esta parte como más madura en mi cabeza y sabía que quería hacer algo más serio. Claro, el punto era que fuera algo gracioso, con humor gracioso, pero críticos y reales. Pero con la diferencia de que empezamos a aceptar gente que era nueva y lo ayudábamos en los textos. Editábamos, ¿cachai? Yo ya no lo hago más porque no ocupo tanto tiempo en escribir que ya no puedo editar a nadie más, aparte que ya lo hice mucho tiempo. Entonces, el sentido de responsabilidad viene porque, por ejemplo, uno de los escritores se fue a vivir de Uruguay a Argentina y ahora son pareja, viven juntos. El sentido de responsabilidad viene también porque otro argentino hizo su editorial y publicó el español, que lo acabo de mencionar. No sé cómo fue que el tema monetario, no sé cómo funcionó eso, cómo se enviaron las platas, pero claro, a partir de ácidos literarios viene, que empezó como un blog, empezó como un blog y ahora este típico así como grupo de personas que están reunidas en WhatsApp y todo se da como más gracioso. Pero nosotros tenemos un blog que tiene, no sé, 200 entradas, todas relacionadas con la literatura, tiene una mirada crítica, social, y eso es ácido literario. ¿Cómo ve el presente de la literatura de horror o de fantasía en Chile, tanto en Rancagua como a lo largo del país? Mira, o sea, esta cuestión empezó en los 80, creo, la verdad es que salió la primera antología de terror, que se llamaba como Antología Nacional, y aparecieron todos, apareció Donoso, creo, y otros más contemporáneos que tenemos hasta el día de hoy. Pero nosotros, es que claro, me cuesta un poco hablar de mirar como que yo escribía terror hacia el pasado, porque es cierto. O sea, yo, claro, los libros que tengo publicados son antologías de terror, ¿te fijas? Pero yo hoy en día soy un escritor que abarca todo. O sea, acabo de terminar el manuscrito de una novela que pasa aquí en Rancagua. Primera vez que yo quería salirme como de la ficción y dije, ¿sabes qué? Voy a escribir algo que sucede aquí en Rancagua y que los personajes se pueden sentir todos los reales posibles. O sea, tienen sus problemas psicológicos, hay drama, tuve distracción, veis droga. Yo quería que se sintiera algo que, si bien aquí en Rancagua está, pero Rancagua, es que los rancagüinos siempre tienen como esa forma de hermosear las cosas. ¿Te fijas? Los personajes van caminando por bodegas y así, o por aquí, por Alcázar, y es como que los personajes de la gente que vive en Rancagua huele a flores. Yo no quería eso. Es más, eso pasa también mucho en la poesía de rancagüino, que existe, no sé, esta cosa de Rancagua es bonita, la cuestión, pero vemos algunos que no queremos saber por eso. Queremos que los personajes se sientan reales. Esa fue la novela que me dio. ¿Esa novela nos podría adelantar un poco de qué trata y cómo sería como esa mirada más crítica, no tan idealizada de lo que es la ciudad? A mí me enferma cuando escucho a alguien que no vive aquí en Rancagua y dice que Rancagua no existe. Pero no existe por culpa del rancagüino. O sea, nosotros mismos, ¿cachai? Los que nos dedicamos a escribir, tenemos claro que a Óscar Castro se lo ve como el dios, ¿te fijas? Está Óscar Castro y nadie más ni siquiera va a llegar ahí, están todos por debajo.
Pero vemos otros que tenemos muy claro que Oscar Castro era un escritor de la medianía, ¿no? O sea, él se ganó el Premio Nacional de Literatura, y esto yo lo hablé contigo meses atrás, y la verdad es que el santiaguino no sabe quién es Oscar Castro, ¿te fijas? Yo con esto quise apostar a escribir la mejor novela posible, a partir de mi herramienta, digamos, ¿cachai? Dije, me voy a proponer algo y dije, ¿sabes qué? Voy a escribir algo que yo al menos me puedo sentir cómodo y decir, ¿sabes qué puedo hacer? Tratar de superarme a mí mismo, ¿cachai? O demostrarme qué tan bien o qué tan mal puedo escribir. Esa es la novela. Eso, y ahora, ¿de qué se trata? Es un personaje que yo decido mostrarlo en pasado, presente y futuro. Cómo él vive la vida a partir de su adolescencia. Después ya cuando está muy viejo, y de repente hay un último capítulo que queda como le dejo como la tarea al lector de tratar de darse cuenta en qué momento está pasando. Es un caos de novela en el sentido de que pasan muchas cosas en la mente de él y a mí me gustaría que el lector trate de entenderlo. Eso es la novela. La pregunta que siempre le hacemos de alguna manera a los invitados de Sinestesia, ¿cuáles son tus lecturas o cuál es tu lectura en estos momentos, en estos meses? ¿Cuáles han sido las lecturas que te han acompañado? De toda la vida, bueno, está siempre El Señor de la Manilla, pero es una novela de amor y odio, porque es la novela que más he leído sin terminar de leer. O sea, ya llegó un momento, creo que nunca ha pasado de Las Dos Torres, por ejemplo, porque digo, ¿sabes qué? Mejor empiezo a leer otra novela, porque ya voy a la página 600 y todavía no termino. Y es curioso que esa sea quizá una de las que más me gusta junto con Drácula. Y te diría que esa. Y ahora lo que estoy leyendo, no sé, ayer me puse a leer Berserk, que es un manga. Fijáis, siempre leo más o menos lo mismo, pero cuando salgo de esa comodidad, trato de asegurarme que lo que estoy leyendo es algo que alguien me recomendó, o que yo mismo googleé y que cuente con un mínimo de, tiene que ser calidad, pero que uno va, que cuente con un mínimo de algo que a mí me guste. ¿Te fijas? Eso es lo que creo. ¿Alguna pregunta para Paul? ¿Alguna pregunta, comentario que quieran hacer? Paul, para ir cerrando, tus próximas publicaciones o lo que tienes planeado, ¿vas a seguir en lo que es terror, fantasía? Ahora que dijiste esto de la novela de Rancagua, que de alguna manera, o sea, tú dijiste que no es ficción, pero yo siempre entiendo que de alguna manera todo es ficción. Esto sería como más realista. ¿Cómo ves tú el desarrollo de tu trabajo a futuro? Y si vas a seguir lo que es la línea de terror o fantasía, o si vas a tomar la fantasía por otro lado de alguna manera. Es que pasan dos cosas. Una es que llevo 10 años trabajando en mi Magnus Opera, como se llama, que es como trabajando en el world building, la construcción del mundo de mi novela de fantasía épica. Esa novela tiene 3.000 páginas de un formato físico. Si se publicara ahora, yo saco los cálculos, serían 3.000 páginas, una cosa así. Entonces, es imposible, ¿cachai? Y cada tanto digo, ¿sabes qué? Lo voy a dejar acá, empiezo a escribir otra cosa. Y así nació esta novela que te estoy hablando ahora, que me demoré un año y medio, 2 años en escribirla. Y ahora, ¿cómo me veo? Yo creo que es como el típico sueño del autor que puede vivir de lo que a uno le gusta, con la diferencia de que ahora uno está más grande. Entonces, te das cuenta que se te acaba el tiempo. Y siempre está la urgencia de tengo que escribir, o sea, yo escribo todos los días, ¿cachai? Pero ahora, digamos que uno puede estar más enfocado en tratar de terminar ese sueño. Lamentablemente, pues sabemos que aquí en Chile y en todo el mundo, o sea, esta cuestión es en todo el mundo, no podéis vivir de escribir a menos que ganéis un premio nacional. Entonces, estamos por debajo de eso. Tratamos de hacerlo lo mejor posible o tomarnos lo suficientemente en serio como para decir, mira,
por último lo intenté. ¿Sí? En eso estoy. Mira, Paul, te quiero agradecer el que hayas venido, que nos hayas compartido todo lo que has dicho, tu experiencia y tu escritura, y pedir un fuerte aplauso para Paul y darte una entrevista. ¿Algo más que quieras decir o...? Yo quería hacer una pregunta. Sí, por favor. Bueno, encantada de conocerte y había escuchado un poquito del tema del blog, pero me gustaría saber, porque muchas de las personas que escribimos a lo mejor sin saber ni mucho de la literatura ni mucho de la escritura, siempre como que asemejamos con nuestra persona también lo que sale de nosotros en la escritura. Quería saber cuánto de eso refleja tu escritura en lo que tú entregas como literatura. Pienso que es la pregunta del millón. Porque yo hace 2 meses preguntándome si el manuscrito que ya está terminado, que ahora estoy editando, debería publicarlo o no, porque me di cuenta que el personaje definitivamente él es yo. Nunca había yo escrito algo tan autobiográfico, al menos en algunos pasajes. Y eso me tuvo mal, me tuvo estresado, porque claro, yo dije, me voy a salir de la ficción, me voy a salir del horror, de la fantasía, y ahora voy a escribir algo que va a salir estancado. Inevitablemente me metí en lo más pantanoso que es uno mismo. Fue fácil de escribir porque él es yo, entonces yo sé cómo piensa, qué es lo que hace. Pero también cuando ya lo terminé fue difícil. Ahora, que si es difícil, ¿cómo fue la pregunta? Es como tú lo sientes, que tanto tiene de ti lo que estás escribiendo. Claro, porque claro, nos vamos relacionando, vamos escribiendo y vamos viendo que muchas veces, como dices tú, te vas dando cuenta que te están viendo la escritura. Pero el autor siempre va a estar escribiendo de uno mismo. O sea, yo la novela que acabo de mencionar, la de fantasía, que es larga, tiene más de 400 personajes que yo tengo, que los conozco, digamos. Y todos de ellos, que era lo yo, no tienen un poquito de mí, incluso las mujeres. Entonces, ahora yo lo veo como que es una ventaja en el sentido de que es fácil porque los conocí, sabes cómo van a actuar. Pero es difícil cuando ellos toman decisiones que no corresponden a uno. En ese momento tú lo haces hacer cosas, ¿cachai? Que probablemente no vas a hacer, y eso es entretenido, pero también es un poco difícil porque se tiene que sentir como algo real. Incluso aunque sea una novela medieval, fantástica o de terror, no sé, después, digamos respecto al terror, la reacción que tiene el personaje, que es una víctima, que parte de esa persona es yo, tiene que ser realista para el lector. Claro. Eso es muy importante. Una lectura muy cercana. Claro. Muchas Gracias. Gracias a usted. Gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario que se quiera hacer? El nombre del último libro, no sé. ¿Mi nombre? El nombre de tu último escrito. Al principio se llamó El Norte, que yo pienso que ya en septiembre, si todo sale bien, lo voy a publicar. Pero luego le puse Umbral de Nadie porque me di cuenta que había muchas novelas que se llamaban El Norte. Pero siempre Umbral de Nadie me quedó... Ahora ustedes son afortunados porque yo esta cuestión se suponía que nadie la tenía que saber, que yo el cambio de nombre. Pero El Norte le hacía mucha más referencia a la novela. El Norte se menciona en la novela, los personajes lo nombran, pero Umbral de Nadie me parecía como una cuestión muy básica, como cuando tú le pedí a una inteligencia artificial que te escriba un libro, algo muy genérico. Entonces, claro, si uno va a poner El Norte pero abajo Pugliari, van a encontrar mi novela. Así que creo que se va a llamar El Norte de nuevo. Tiene que ver también con un proceso de madurez y de todo que va pasando uno, incluso cuando va escribiendo. Qué buena lectura, porque El Norte es donde los personajes tratan de mirar. Es una cosa... No sé si puedo explicarlo, es donde uno tiene que ir, digamos.
O sea, él con toda su locura tiene claro que tiene que llegar a su norte. Va por ahí. Está bien. Paul, muchas gracias y nuevamente pedir un aplauso y agradecerte de verdad. Muchas gracias. Bueno,